Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un diálogo regional, una conversación extremadamente necesaria para ver todo el acontecer que está ocurriendo ahí en el Parlamento. Por supuesto que nos acompaña el senador José Durana Semir. Senador, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo. Hola Andrés. ¿Cómo estás? También saludar a quienes nos siguen por la red de TV Norte y también por Facebook Live. Y muy contentos efectivamente de poder estar nuevamente esta semana analizando importantes temas, tanto de lo que hoy día se legisla en el Senado como también el día a día de la región de Arica y Parinacota. Senador, hagamos un poquitito de continuidad de los programas, ya que la semana pasada tuvimos un programa que causó mucho impacto, muchísimos comentarios, en donde estuvimos analizando distintos aspectos de lo que iba a ser la nueva ley de extranjería, algunos puntos que colocaron algunos diputados para que tuvieran, por ejemplo, algunos accesos de mayor facilidad, de ingreso, el turismo de trabajo, y eso causó mucha controversia. Bueno, ahora ya se conoció en el Senado el informe de las comisiones de gobierno de Hacienda y de Derechos Humanos, y frente a eso, ¿cómo fue avanzando esta ley? ¿Cuáles son las novedades que tenemos esta semana? Bueno, estamos justamente en el proceso de la discusión, del debate. Esta es una ley que comenzó hace 7 años y que siempre el objetivo era poder actualizar la ley vigente que data del año 1975. Todos sabemos que los tiempos han cambiado y la forma en que migran también a distintos países, chilenos hacia el extranjero y extranjeros hacia Chile, es mucho más fluido que obviamente en décadas anteriores. Y como tal, tiene como principal objetivo esta ley de migraciones el que sea regular, segura, ordenada, que sea integradora e inclusiva. Los antecedentes se fundamentan en que desde el año 2014 a la fecha llegaron más de 1 millón de migrantes a Chile, el 90% ingresó en calidad de turismo, y este fenómeno ha ido en aumento en torno a que finalmente, dada, entre comillas, la mejor condición de vida y económica que tiene Chile versus los países de la región, finalmente ciudadanos de distintas nacionalidades utilizan países como Argentina, Perú, Bolivia, terminan siendo países de tránsito, Paraguay incluso, países de tránsito para llegar finalmente a Chile. Desde esa perspectiva hemos tenido algunas situaciones puntuales, como lo que sucedió el año 2019, en que cientos de ciudadanos extranjeros, mayoritariamente venezolanos, quedaron apostados en las zonas de frontera, otras también en las inmediaciones del consulado de Chile en Tacna, y es ahí en donde finalmente se comienza a focalizar el tipo de instrumento que va a tener esta ley de migraciones, con el objetivo obviamente de garantizar estos objetivos que hemos mencionado, pero fundamentalmente en razón a que la gente que llega sea integrada, la podamos incluir y no terminemos como migrantes que en los últimos tiempos lamentablemente han estado en situación de calle, han estado en calidad indigente, lo que es una indignación porque aquí hay un tema de derechos humanos que obviamente también queremos proteger, y obviamente terminan estas pobres personas pidiendo limosna en las rotondas, y lo que a su vez genera una condición de inseguridad para todos los chilenos. Bueno, hay algunas cifras que causaron mucha alarma. Una de ellas era justamente que 250.000 personas con estudios de hasta cuarto medio habían perdido el trabajo frente a 280.000 empleos que habían llegado de parte de extranjeros y que habían absorbido esa masa laboral que antes la ocupaban chilenos y que ahora la estaban ocupando, por supuesto, extranjeros. Lógicamente se entiende que no puede hacerse una ecuación lineal frente a esto, pero se prevé en los próximos meses que alrededor de darse las condiciones como se están planteando las leyes migratorias o los puntos que se están planteando
y además viendo que el proceso, esperemos así sea, de la pandemia termine, estarían llegando a Chile más de 500.000 personas en estas mismas condiciones. Claro, como tú muy bien lo manifiestas, en un análisis que se realizó 3 años antes de este año, que es una situación especial, producto de la pandemia que estamos viviendo, efectivamente 250.000 chilenos perdieron su fuente de trabajo. Estamos hablando de ciudadanos con cuarto año de enseñanza media hacia abajo, y 280.000 ciudadanos extranjeros en la misma condición obtuvieron trabajo. Si bien no es una ecuación lineal, pero sí se desprende obviamente una conclusión de que hoy día hay una mirada especial desde el punto de vista de, por un lado, puede ser que el ciudadano extranjero en el mismo nivel educacional sea mejor preparado, o también en que finalmente se genera una condición adversa en torno a poder contratar mano de obra más barata. Bueno, Y en tanto es esa así que condición, en la obra bajó un bueno, 7% el es sueldo. justamente lo que tú mencionas, porque en el nivel de la construcción, el mismo periodo y parte del estudio es que un 7% bajaron el nivel de ingresos que tenía las personas que trabajaban en obras de construcción en el mismo nivel de estudio en la cual se hizo este análisis. Por otro lado, obviamente hemos perdido aproximadamente más de 2.800.000 puestos de trabajo producto de la pandemia del COVID-19. En la región y en el país, digamos, se ha sorprendido a 3.000 personas migrantes que han tratado de atravesar nuestras fronteras por pasos irregulares. En este tiempo, En tiempo de tiempos de pandemia, pandemia. En tiempos de tiempos de pandemia. pandemia. Son 9.000 desde el año 2015 a la fecha, pero solo en tiempos de pandemia, 3.000. También obviamente muchas personas, porque una de las cosas que arrojó, una de las conclusiones que arrojó la pandemia, es que finalmente los migrantes estaban viviendo en muy malas condiciones. Y muchos de ellos pidieron volver a sus países de origen. Y fue así como fuimos testigos, informados a través de los medios de comunicación, cómo retornaron cantidad importante y se repatrió a ciudadanos peruanos, a ciudadanos bolivianos, a ciudadanos venezolanos, que finalmente en tiempos de pandemia les era muy difícil prácticamente quedar en una situación muy mal producto del COVID-19. Por lo tanto, si ya hemos perdido 2.800.000 puestos de trabajo, obviamente que preocupan estas indicaciones, que son las que lamentablemente a un buen proyecto que se estaba trabajando para efectivamente poder cumplir los objetivos de una migración que es la que queremos todos los chilenos, ingresaron sectores de la izquierda, dos indicaciones que a nuestro juicio son las que finalmente distorsionan todo este proyecto de ley. Porque también hay que entender de que el proyecto de ley es mucho más que estas dos indicaciones. El proyecto Claro. de ley trae cosas muy beneficiosas que nos podemos obviamente analizar un poco más, pero ¿qué es lo que distorsiona? Y aquí es donde quiero poner énfasis el punto de inflexión. Primero es la indicación que permite comillas, concepto de turismo laboral, en donde cualquier ciudadano extranjero que llegue al aeropuerto o que llegue a nuestros pasos fronterizos va a poder pedir, si es que se aprueba, la condición de ser turista laboral y por lo tanto va a tener 90 días en que no va a ser ilegal pedir o tratar de conseguir trabajo y quedarse en nuestro país. Imagínense si es que finalmente esta norma ya hubiese existido durante los meses de agosto, septiembre del año 2019, cuando teníamos esta cantidad de ciudadanos extranjeros en el sector de la frontera Chacayuta o en el sector de las inmediaciones del Consulado de Chile en Tacna. Finalmente ellos podrían haber optado a esta visa de turismo laboral.
y haberse quedado en Arica, porque somos finalmente la puerta de entrada a Chile, y luego desplazarse por todo el país. Eso obviamente que te genera una distorsión en en la libre competencia finalmente para poder conseguir buenos y mejores empleos. Porque si tú vas a tener finalmente un ciudadano extranjero que va a llegar acá y tiene la absoluta necesidad de trabajar, obviamente que lo que aquí vamos a tener es un incremento finalmente a personas trabajando con el sueldo mínimo, pero sí eso va a permitir, no, que el sueldo mínimo debería ser, y salvo de que finalmente esta persona esté trabajando de manera irregular. Informal, claro. Pero esto abre una puerta a estas mafias, a estas organizaciones delictuales que finalmente hacen trata de personas, tráfico de migrantes. Y eso obviamente que se complementa con esta segunda indicación que para nosotros también es gravísima, y obviamente hemos puesto la luz de alerta como representantes de una región frontera, de Arica, Parinacota, que le hemos denominado el efecto llamada. ¿Y por qué le decimos efecto llamada? Porque significa que de aprobarse esta indicación vengan todos. Porque van a haber 90 días a partir de la publicación del diario oficial de esta norma para que finalmente todo aquel extranjero que se encuentre en Chile se le va a regularizar su situación sin ningún problema. Y por lo tanto, más allá de las que ya se encuentran en nuestro país, obviamente vamos a tener un importante número de ciudadanos extranjeros que van a querer ingresar a Chile. Piensen ustedes que ya han ingresado 3.000. Y pasar por lugares irregulares o por estos pasos irregulares, yo le denomino win-win, ganar o ganar. Porque si la persona logra pasar, finalmente no tiene ningún problema y va a poder regularizar su situación. Y si es sorprendido por Carabineros de Chile, por la Policía de Investigaciones, por el Ejército, por la Armada, ya sea por los distintos lugares o pasos que puedan llegar a nuestra frontera, también porque la única sanción es tomar los detenidos. Es una denuncia a la autoridad administrativa, que es el señor intendente regional, una denuncia al Ministerio Público, la persona que ha percibido que debe presentarse, pero queda en libertad y queda aquí en nuestra región, en nuestra ciudad, no se le puede expulsar, y eso obviamente te va a generar un punto de inflexión que a nuestro juicio es grave, porque te genera condiciones que al menos nosotros entendemos que Chile hoy día, después de la pandemia, no está en condiciones de poder, más que un tema de aceptar, no está en condiciones, obviamente, cuando tenemos que preocuparnos de nuestros propios conciudadanos, que hoy día no lo están pasando bien. Imagínense entonces qué significa cuando se habla en la frontera, más allá que es una decisión que tendrá que tomar el gobierno, pero se avecina de que probablemente el 15 de septiembre se termine el estado de excepción constitucional, tendrá que definirlo el gobierno, el presidente tendrá que evaluar, porque hoy día renovar el estado excepcional constitucional de emergencia, obviamente que tiene que pasar por el Congreso. No sé si el gobierno está con ánimo, lamentablemente muchas veces la pandemia termina siendo politizada por muchos sectores de la oposición. Entonces hay una situación puntual, hay una situación grave que a nuestro juicio, ojalá, espero que el próximo miércoles que se va a votar en el Senado, porque ahí ya se termina el debate, la discusión y se vota, va a ser una larga votación, hay aproximadamente 60 indicaciones que están en entredicho, y por lo tanto nosotros esperamos que finalmente los parlamentarios de sentido republicano, independiente que estén en la oposición, obviamente defiendan los intereses de nuestro país, de nuestros ciudadanos. Y termino con un dato, Andrés. Los países de la OECD, con los cuales obviamente nos gusta compararnos, porque finalmente nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado, el 90% exige que un ciudadano extranjero, al llegar a ese país, finalmente diga antes a qué va. Si va de turista o va a conseguir trabajo. Eso lo hacen todos los países. No sé por qué
Chile tendría que marcar una diferencia y tendría finalmente que abrir las fronteras de una manera indiscriminada, que yo creo, y así lo he sentido, y así obviamente me han hecho llegar la mayoría de las personas con quien yo tengo permanente contacto. Obviamente no he visto a nadie que me haya dicho, ¿sabes qué? Está súper bien las indicaciones y obviamente usted tiene que respaldarla y aprobarla. Es que el sentido común no acompaña por ninguna forma, ni ningún análisis lo sostiene. Usted, senador, nos mencionaba que viene un nuevo proceso, hay que preocuparse de los chilenos. Frente a eso, justamente, tenemos todo lo que es un proceso de reactivación. Y esta semana ya se aprobó la ley que establece las medidas tributarias. Esas medidas tributarias que vienen a reactivar todo lo que va a ser la economía, primero, a nivel nacional, cómo se va a enfocar y cómo nos rebota a nosotros a nivel regional. Bueno, son dos temas que se han planteado. Las medidas tributarias son nacionales, no tienen un mayor efecto regional. Obviamente la importancia que tiene en que Arica y Parinacota, obviamente, en un 90% son pymes. Y estas medidas tributarias se focalizan en que las pymes van a tener la posibilidad, primero, de pagar un 50% menos en el impuesto de primera categoría. Van a tener un importante beneficio también de que les baja la tasa de impuesto de los pagos provisionales mensuales. Y eso significa un capital inmediato porque te va a permitir poder reorganizar tu pequeña y mediana empresa y derivar estos recursos a otras necesidades urgentes. Viene también un gran beneficio del uso del IVA crédito fiscal, de los remanentes acumulados que cada una de estas pymes puedan tener, como a su vez, en lo más importante y lo que más destaco, el efecto de la depreciación acelerada, tanto del activo fijo como la depreciación acelerada de los activos intangibles. ¿Y esto qué significa en concreto? De que hoy día tú vas a poder adquirir capital en activo fijo, ya sea si fuese un vehículo, sea capital de activo fijo o inmovilizado para la empresa, y eso tú lo vas a poder depreciar de manera inmediata. Eso significa que tú vas a pagar menos impuestos y este es un beneficio a 3 años hasta el 2022. En otras palabras, tú vas a comprar activo fijo sin tener que pagar impuestos y eso obviamente que es un gran valor y una gran ayuda en especial para la pequeña y mediana empresa, y también se incorpora en esta oportunidad algo que nos ha tenido que enfrentar de manera forzosa, como es todo lo que significa tecnología y derechos de autor, derechos intelectuales, en función obviamente de tener la claridad para poder hoy día estar conectados a través de la magia de Internet, de la magia del Facebook, de la magia obviamente de las plataformas digitales como es Zoom, Meet, etc. Así que desde esa alternativa, esos son los beneficios. Otro es lo que anunció el presidente Sebastián Piñera el domingo. Antes de eso, antes de pasar a lo que nos anuncia el presidente Piñera, me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis de la primera parte de la reactivación. Porque, claro, cuando usted me habla de pymes, cuando estamos hablando de comerciantes quizás, para que ellos puedan reactivarse, lo que se entiende es que esas personas podrían comprar, qué sé yo, una pequeña panadería, máquinas para amasar, sobadora, un vehículo para repartir, y eso se podría descontar del IVA del próximo mes, algo así, de manera inmediata. No, a ver, son dos cosas que se van generando. Lo primero tiene que ver con el pago del impuesto de primera categoría y lo que significan los pagos provisionales mensuales. El impuesto de primera categoría es anual y por lo tanto hoy día se va a pagar solamente el 50% y también va a haber una rebaja en los pagos provisionales mensuales. El uso del remanente del IVA a crédito fiscal es básicamente cuando tú tienes más compras que ventas. Y obviamente tú, en la medida que tienes mayores compras, vas descontando de las ventas. La depreciación es básicamente el impuesto al activo fijo, cuando estos activos son, es como finalmente
cuando uno compra un vehículo 0 kilómetros, uno paga una tasa de impuesto que es superior a medida que esto se vaya depreciando. Por lo tanto, desde el punto de vista de la contabilidad hay una depreciación que se va generando en el tiempo. Hoy día esa depreciación es 100% al minuto que tú lo compres, lo que obviamente te va a permitir, tanto en activos fijos inmovilizados como a su vez en estos activos intangibles, el poder depreciarlo y poder obviamente tener la recuperación de que significa de que tú vas a pagar en concreto menos impuestos. Por eso que su nombre, como lo dice, son beneficios tributarios que no son directos a la persona normal, sino que están focalizadas a todas aquellas personas cuyo root sea persona natural o cuyo root sea persona jurídica, realice alguna actividad comercial, industrial, empresarial y obviamente tenga dentro de su contabilidad que manejar estos distintos beneficios que están focalizados fundamentalmente a que en vez de pagar al Estado, hoy día usen esa plata para seguir avanzando y seguir adelante con su emprendimiento. Eso es obviamente las medidas que están en esa focalización. Y lo otro, en términos generales, obviamente se refiere a un plan potente de inversión pública que va a focalizar fundamentalmente en obras. Obras que están a cargo del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Agricultura, asociadas obviamente, en el caso de esta región de Arica y Parinacota, a la Estrategia de Desarrollo Regional y que se focaliza en poder incentivar obviamente la colocación de capital para contratación de mano de obra, para el Museo de la Cultura Chinchorro, el borde costero y todas aquellas obras de pavimentación, de conectividad que obviamente son muy importantes y que el día de mañana podemos detallar o podemos hacer en el próximo programa un detalle y un análisis con respecto a cuál es el plan de inversión que va a tener nuestra región y que se focaliza fundamentalmente en los planes que vienen de arrastre en beneficio de la región. ¿Esta ley también incluye todo lo que tiene que ver el servicio de movilización remunerada? Bueno, exactamente, tal como tú lo dices, este proyecto entró en una comisión mixta y se incorporó el acuerdo alcanzado entre los dirigentes nacionales de los taxis colectivos, furgones escolares y también los buses de recorrido tanto urbano como rural. Ellos alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Transporte de ambas cámaras, y finalmente se refiere a que propietarios y conductores van a tener un bono de 350.000 pesos para todos aquellos que obviamente estén en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros Remunerados. Y a su vez también van a tener los propietarios la posibilidad de un préstamo de 327.500 pesos para que le puedan echar una manito de gato al vehículo si es que lo requiere, lo necesita y pueda tener este capital de trabajo obviamente plenamente operativo. Y hay casos excepcionales, por ejemplo, puede que haya una persona que finalmente tenga 2 o 3 vehículos, esa persona, si es dueño de un vehículo y además es conductor profesional, bueno, recibe como dueño del vehículo el bono, pero los otros conductores de los otros vehículos que solo sean de este mismo uno. dueño, también reciben los conductores. Claro, el bono para el conductor. El bono para el conductor. Así que es una ley que es bastante amigable, que va a permitir obviamente satisfacer la tremenda necesidad que se está generando obviamente para toda esta industria que es parte de los beneficios de los servicios y obviamente del turismo. Ahí nos quedan bien pocos minutos de programa, senador, pero frente a la aclaración que usted hace, que esta es como bien amigable, recibí muchas llamadas muy temprano ayer de varios sectores del rodado, en donde, por ejemplo, me preguntan si es que es efectivo que los conductores de taxi, de turismo, los minibuses, los taxis de Arica Tacna, ellos quedaron fuera o también van a poder acceder a este beneficio. Mira, desde mi interpretación,
Ya ellos son parte del Registro Nacional de Transporte de Pasajeros Remunerados y por lo tanto ellos son parte de este beneficio y de esta ley. Lo que pasa es que como no hubo una representatividad nacional de ellos, sino que las organizaciones nacionales que estuvieron presentes son de los taxis colectivos, de los furgones escolares y de los buses o micros rurales y urbanas, obviamente hemos oficiado tanto a la ministra de Turismo como a su vez también al ministro de Hacienda para que finalmente esta interpretación sea positiva. ¿Para quiénes? Justamente para quienes son hoy día taxi de turismo o ejecutivos, que para que la gente lo entienda son fundamentalmente aquellos que prestan un servicio de transporte al aeropuerto. Y también el Servicio Internacional de Taxis y Colectivos Arica-Tacna y buses Arica-Tacna y también La Paz Bolivia. Obviamente que el aeropuerto bajó plenamente su intensidad, ya no tenemos la misma cantidad y flujo de salida y llegada de aviones, también están cerradas nuestras fronteras desde el mes de marzo y ellos pertenecen al Registro Nacional de Vehículos Motorizados de Transporte de Pasajeros Remunerados, ya hasta se me enreda la sigla, pero pertenecen porque ellos prestan un servicio, por lo tanto... Y están regulados. Por lo tanto, al juicio de muchos de los que hemos estado conversando parlamentarios, entendemos de que ellos debiesen y son parte de esta norma. Pero aquí tenemos que, y por eso ya he oficiado, para que el ministro de Hacienda, que es el dueño de la billetera fiscal, finalmente no malinterprete solamente a los asociados de las negociaciones, porque eso obviamente que sería una discriminación frente a todos quienes prestan un servicio de transporte de pasajeros independiente de donde van, y ahí es donde muchas veces la crítica se genera en que les cuesta bajar a las regiones para saber la identificación propia de cada región frente a un acuerdo nacional tan importante como el que se está alcanzando. Así que tengo todo el optimismo de que finalmente estos sectores van a ser incluidos, Andrés. Senador, así como el 10% uno se tenía que meter en la página de su AFP y colocar su RUT, todo lo demás, y el beneficio le llegaba. Es imposible que terminemos este programa sin que le digamos a la gente del Rodado cómo ellos van a acceder a ese beneficio. ¿Va a ser automático, la Seremía? ¿Cómo se tienen que ellos mover para poder conseguir este beneficio? No, obviamente de que al minuto de que se publique la ley y sea parte en el diario oficial, el Ministerio de Transporte va a dictar un reglamento de tal manera de que no me cabe la menor duda que será entre Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, quienes ellos ya tienen la experiencia del plan de clase media con respecto al bono y al préstamo, para que a través de esa vía obviamente ellos hagan este trabajo, porque vuelvo a insistir, ya es parte de un reglamento más específico de la norma, pero como quedó en el acuerdo y como quedó en la norma que aprobamos esta semana, que es el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros Remunerados, obviamente que es el trasvasije de este registro nacional, y luego se tendrá que ver también la forma en que se comprueba los conductores, porque aquí es donde muchas veces la norma empieza a chocar con la informalidad de quien finalmente realiza o hace el trabajo de conductor. Por eso que la norma incluyó que aquel taxista que es propietario y que a su vez ese mismo dueño tiene una licencia de conducir profesional, solamente recibe ese propietario, recibe el vehículo. Ahí, La patente. claro, pero esa patente recibe un solo beneficio como propietario y conductor. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ahora, si esa persona, por ejemplo, que es propietaria, no tiene licencia de conducir profesional, es porque obviamente él tiene ese bien, él tiene ese activo, y obviamente necesita un conductor que lo maneje, y ahí se abre una ventana, porque difícilmente creo de que aquí haya contrato de trabajo, muchas de estas cosas. Claro. Que eso sí reconozco, lo desconozco un poco la relación formal de finalmente
cómo se desarrolla la actividad. Sé que muchas veces las personas entregan el vehículo y tienen que hacer el diario para la entrega y es una cantidad de plata, pero yo no creo que eso esté en algún contrato contrato escrito. Exactamente. Senador, agradezco mucho que nos haya acompañado en este nuevo diálogo regional. Por supuesto, me gustaría dejarle la pantalla para que se despidiera. Muchas gracias. La verdad es que siempre es importante. Yo estoy muy contento de poder una vez a la semana poder conversar temas importantes que se están generando tanto a nivel senatorial, a nivel nacional y también en Arica y Parinacota. Vamos a tener grandes temas la próxima semana con la ley de cambio climático, es una ley marco que es importante para nuestra región, lo que viene en el tema de migraciones. También se anuncia ya el ingreso de la reforma a las pensiones y fundamentalmente el trabajo que se va a comenzar a desarrollar para el plebiscito del 25 de octubre, en donde tenemos que finalmente emitir 2 sufragios, apruebo o rechazo, en el marco de la actual constitución política. Ustedes me conocen, yo obviamente rechazo porque creo que efectivamente Chile ha mantenido una transición que nos ha llevado a lugares de privilegio. Obviamente tenemos que generar una mayor justicia y equidad social, pero también si de ganar el apruebo tendremos que decidir el órgano constituyente. Así que vienen semanas muy noticiosas que vamos a seguir conversando junto a ustedes. Así es. Aquí estuvimos en Diálogo Regional. Por mi parte, Andrés Peralta, simplemente les digo que nos juntamos la próxima semana.